Johanán o de Juan. Amén. Capítulo 2, versículo 13 en adelante. Trayendo a la memoria que nuestra intención y nuestro deseo es despertar un deseo en cada persona de estudiar la Escritura, de conocer la Escritura, de saber lo que la Escritura nos revela, porque a través de ella es que el Padre nos da revelación y conocimiento y entendimiento de su voluntad. Amén. Es allí donde somos enseñados, redarguidos, convencidos y asimismo instruidos en justicia para poder participar de toda buena obra. Amén. Recordando también que el único que puede revelarnos el pensamiento, el espíritu, la intención de lo que se escribió es aquel mismo que lo guió para escribirlo. El mismo Espíritu Santo que guió a los discípulos para escribir todo esto es el único que también puede revelarnos a sí mismo la intención con que ellos escribieron, el pensamiento con que ellos entendieron, la intención con que lo hicieron. Amén. Así que debemos recurrir siempre a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo para que sea Él santificándonos en la verdad y no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Amén. Dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, capítulo 2, versículo 13, de los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Interviniendo entonces los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando fue pues resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra dicha por Yeshua. Amén. Y aquí Juan ya comienza a hablarnos y a revelarnos el ministerio de nuestro Señor. Amén. Y claramente lo primero que Juan nos presenta es el santuario, el templo donde se ministraba y se servía a Elohim, a Dios, a través de los holocaustos y las ofrendas que allí se ofrendaban en el altar y allí se traían. Amén. Y lo que vemos es que, y lo que hemos aprendido es que a veces las buenas intenciones, aunque sean buenas intenciones, si no es conforme a la voluntad de Dios, no sirven. Hacen más daño que bien. Amén. Porque cuando vemos lo que pasó aquí, de cómo habían llevado al templo o a las alas del templo todos estos animales para venderlos, que eran animales que se iban a ofrecer en los sacrificios, pues uno podría decir, bueno, tenía una buena intención, porque la intención era que la persona pudiera a tener a mano lo que iba a necesitar para su sacrificio. Amén. Pero en realidad el Señor no lo vio así. El Señor no lo vio como que era algo bueno para los fieles que venían y tener allí acceso a comprar las cosas. Amén. Lo vio más bien como una ¿qué? Como una impurificación del templo. Amén.
Realmente lo que Él vino fue a rectificar y a renovar las cosas, el entendimiento del pueblo, amén. Así que cuando ve esto, se molesta y lo que... Ahora, claramente, ¿cuántas veces el Señor ya lo había visto antes? Lo más seguro es que ya lo había visto mucho antes, pero claramente aún no había comenzado su ministerio. Pero ahora que ya está investido del poder del Espíritu Santo y ya puesto en lo que es el ministerio de lo que el Padre lo había mandado a hacer, entonces ahora con la autoridad del poder del Espíritu Santo es que va a traer toda esta purificación y toda esta regeneración de lo que se había dañado, de lo que se había desviado, amén. Y claramente echa fuera a toda esta gente para que, como dijo Pablo en otra parte, dice, un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Entonces, no se podía hacer del templo, del santuario, una casa de mercado. Y esto, si lo llevamos a entenderlo en todos los tiempos, en realidad no se puede usar las cosas de Dios para, ni aun con buenas intenciones, para hacer las cosas más fáciles o para hacer las cosas más accesibles, sino que realmente el lugar, el templo del Padre es para eso, para ministrar al Padre, para ministrar a Dios, y por eso no se puede hacer ninguna otra actividad dentro de lo que es el servicio a Dios. Amén. Y esto sería bueno tener en cuenta, porque muchas veces nosotros queriendo hacer un bien, pues terminamos vendiendo cosas dentro de las congregaciones, amén, tratando de proveer tal vez información o conocimiento, y caemos en esto, en hacer de la casa del Señor una casa de mercado, amén. Ahora, se puede vender cosas, se puede, claramente se puede hacer, pero fuera de lo que es el lugar donde se ministra a Dios, donde se congrega el pueblo para servir a Dios. Amén. Y eso tiene que ver con cualquier tipo de actividad que se haga. Amén. Muchas veces se aprovechan a ciertos eventos para que vengan personas y traigan sus productos. Amén. Viene un apóstol, viene un profeta, viene un salmista, viene un alabador, y dentro de la acción que se hace, pues todos tratan de vender lo que traen, y terminamos haciendo de la casa de Dios un mercado. Amén. Y eso hay que tener cuidado con eso, para que no caigamos en ese tipo de errores. Amén. Ya que un poquito de levadura va leudando la masa y todo se va haciendo, porque si permites que uno lo haga, entonces no puedes negarle a otro que lo haga. Amén. Entonces lo mejor es ni para uno ni para nadie. Amén. Cada quien puede ofrecer sus cosas y vender sus cosas ya de otra manera, de otra forma. ¿Ven? Amén, mis hermanos. Dentro de esto viene aquí lo que es el santuario, cómo Yeshua compara el santuario físico del templo con su propia vida, con su propio ser. Amén. Y cuando él pues les habló de destruir el templo, estaba hablando era de su propia vida, no solamente su propio cuerpo, sino su propia vida, porque al hacerle daño al cuerpo, se le hace daño a la vida de uno. Amén. Si alguien lo hiere a uno en el cuerpo, lo más seguro es que termina quitándole la vida. Amén. Entonces lo que él se refería era a su propia vida, porque la vida de él era un santuario. Por eso en alguna ocasión él nos dice otros evangelios, de que he aquí uno más grande que el templo. Amén. Y Yeshua pues realmente vino a convertirse en el templo verdadero, a través del cual todos nosotros somos unidas, como dice el apóstol Pedro, como piedras vivas,
y también siendo edificados como un templo para el Señor. Amén. Así que en Él todos venimos a ser ¿qué? El templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y por medio de nuestras vidas, no solamente de nuestros cuerpos, sino de nuestras vidas, incluyendo el cuerpo, todos venimos a ministrar y a servir a Dios el Padre. Amén. Y dice, cuando pues fue resucitado entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra dicha por Jesús. Así que muchas cosas, como Jesús les dijo a ellos, ellos no las entendieron en el momento que ocurrieron, sino que las entendieron cuando vino el Espíritu de verdad, como les dijo Él antes de morir. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Ruach Emet, dice, Él vendrá y os enseñará y los guiará a toda la verdad y les recordará todo lo que yo os he dicho, lo que yo he hablado. Amén. Entonces, claramente es ahí donde vemos lo que es la unción y el propósito y la acción del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Es el Espíritu Santo el único que puede dar la capacidad para recordar, para entender, para comprender, para poder ver lo que solamente el Padre nos puede revelar por la gracia, por la unción del Espíritu Santo. Amén. Por eso es la responsabilidad más grande de todo creyente, es no solamente oír la palabra, es pedirle a Dios de todo corazón que lo llene el Santo Espíritu y le dé revelación, conocimiento y entendimiento de su palabra y su verdad. Y también la fuerza para leer la Escritura, para conocer la Escritura, para conocer lo que está escrito. Amén. Porque de otra manera no hay forma de que nosotros vamos a llegar a conocer y a entender la verdad de Dios si no la leemos. Amén. Si solamente nos limitamos a venir a sentarnos o a oír por internet, por la televisión, a oír mensajes o a escuchar mensajes, así nos edifica el alma, así nos llegamos a conocer, a tener conocimiento de la verdad. Tenemos que realmente conocer lo que está escrito. Amén. Y conocer lo que está escrito es lo que nos va a nos va a permitir que el Espíritu Santo nos pueda ¿qué? Traer la revelación, porque fue el Espíritu Santo el que guió a escribir todas estas, el que dio el poder para escribir todas estas cosas. Amén. Y en ella está la revelación, el propósito y el pensamiento de Dios. Amén. Luego, hablando de todo esto que está ocurriendo dentro de la fiesta de Pesaj, ¿cuántos días dura la fiesta de Pesaj? 7 días, empezando con el sacrificio del Cordero Pascual y los subsiguientes 7 días de panes sin levadura. Amén. Dice que estando en esa fiesta, pues, dice Juan, nos da testimonio de que mucha gente creyó en él. O sea, lo oyó y realmente creyeron en su palabra, en su mensaje. Amén. Y dice el 23 del capítulo 2 de Juan, dice, mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al observar las señales que hacía. Claramente no solamente hablaba, sino que también estaba ¿qué? Haciendo señales. Que es lo que realmente las señales permitían que pues la gente primeramente observara la autoridad que él tenía sobre las enfermedades y sobre todas esas cosas, y aparte de eso pues le daba la oportunidad de ¿qué? De poder oír el mensaje, aunque el maestro sabía que, como él mismo dijo, tienen oídos y no oyen, ¿no ven? Y tienen ojos y no ven, y aunque vieron y oyeron, muchos no creyeron. El 24 dice, pero Yeshua mismo no se confiaba a ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya esta mañana lo explicamos, ¿verdad? Cómo la unción y el poder del Espíritu Santo le daban ese atributo al maestro de poder llegar a conocer y a entender las intenciones y los pensamientos del corazón de los hombres, y no había necesidad que nadie le dijera, mira que este es así o que este es asá, sino que él mismo podía ver claramente el carácter y la integridad de cada persona. Amén. Y Juan nos narra esto anticipándose a lo que nos va a narrar de un hombre que viene a visitar al Señor. Amén. Claramente todo esto nos dice ¿sabía el Señor quién era el hombre que venía, este Nicodemo? Claro que sí.
No había necesidad que nadie le dijera quién era él o quién no era él, sino que él conocía, y vamos a ver que a través del conocimiento es que cómo es que él lo recibe y cómo es que él lo trata. Amén. Dice el 25, el capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos, que él pertenecía al Sanedrín, al cuerpo legislativo que eran los que juzgaban al pueblo. Amén. Dice: este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Ahora, claramente vemos que Juan nos narra quién es esta persona. Nosotros no lo sabemos, pero Juan nos narra que es una persona importante, es un miembro del Sanedrín, del cuerpo legislativo, y que interesante que viene de noche. Amén. Lo cual nos revela que claramente a nuestro Señor Jesús de Nazaret, pues también le revela quién es Él y qué es Él y por qué lo hace. ¿Por qué viene de noche y no de día? Claramente está evitando que lo vean. Amén. Y es allí que el Señor no se deja llevar solamente por el elogio que le dice: Señor, pues sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. O sea, ese elogio, el Señor dice: de nada me sirve lo que tú me digas si no enfrentas lo que tú quieres ser. O sea, aquí nos toca es que esto no se trata de hablar que Dios es bueno y todo eso, sino la decisión que tú tomas, la posición que tú adoptas delante de los hombres en cuanto a Dios. Y lo que él está diciendo a Nicodemo es: aunque tú me elogias, te escondes. Aunque tú mismo das testimonio de que sabes que vengo de parte de Dios, aún así vienes a mí de noche. Y por eso es que entonces vienen las palabras que le dice, que es lo que nos va a dar a entender por qué es que le dice estas palabras a Nicodemo. Y dice él: de cierto, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo, o de arriba más bien, no puede ver el reino de Elohim. Amén. Ahora, claramente el Señor ni le pregunta a qué ha venido, sino que lo confronta realmente con lo que debe confrontar a todo ser humano, la posición que uno debe tomar. Y claramente nadie va a poder ver el reino de Dios si no nace de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que para ver el reino de Dios tiene que ser concedido de arriba. Solamente el Padre puede abrirle los ojos a una persona para que pueda ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Claramente en ese momento era el Mesías mismo. Amén. Él era el reino porque claramente Él venía a manifestar el reino, a revelar el reino y a traer el reino. Entonces, de cierta manera, Nicodemo, por su percepción, estaba viendo el reino. Él está diciendo: tú me estás viendo, tú estás reconociendo que yo vengo de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que yo estoy haciendo. Pero eso no se queda ahí. No basta solamente con que tú me veas, con que tú reconozcas que vengo de parte de Dios, que yo soy maestro, sino que pasa algo más. Dice así, le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues, claramente Nicodemo no entendió lo que el maestro le estaba diciendo. ¿ven? Por eso más adelante el maestro dice: si no entiende las cosas terrenales, ¿cómo entendería si te hablaran las cosas celestiales? Amén. Entonces claramente Nicodemo se queda con las palabras de nacer, pero no está entendiendo de que el nacimiento no se trata de un nacimiento carnal nuevamente, sino de nacer a lo espiritual. Amén. Nacer a la vida
que de cierta manera ya lo estaba experimentando al poder reconocer al Mesías como un hombre especial. Amén. Ahora el Señor le responde. El Señor continúa con su tema, no con el tema de Nicodemo, sino con el tema que Él quiere que Nicodemo, confrontar a Nicodemo, ¿verdad? Y Él le dice, el 5 dice, respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Y aquí vemos una gran diferencia entre la primera expresión y la segunda expresión. La primera expresión, ¿qué dice? Que a una persona se le puede conceder nacer de arriba y ver el reino. Ver que lo que la Escritura dice es verdad, que lo que oye acerca de Dios y del Mesías es verdad, pero que eso no es suficiente. O sea, y aquí donde también se va a ver una cosa que la Biblia, la Escritura nos habla de: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? Pues a todos aquellos que se les concede ver el reino. Muchos pueden llegar a ver el reino y lo ven, pero no todos van a poder entrar al reino. Amén. Porque para entrar al reino viene de una decisión y de un compromiso y de un esfuerzo del que cree, del que es llamado. Amén. Debe esforzarse en la fe, como dice la Escritura: ocupaos con temor y temblor en vuestra ¿qué? Salvación. O sea, hay una responsabilidad para aquel que se le concede nacer de arriba. Dios nos concede el nacer de arriba, pero también nos demanda una responsabilidad. Es tu deber esforzarte en conocer y entender lo que está sucediendo. Si no haces eso, entonces claramente te vas a quedar solamente con haberlo visto, más no poder entrar. Amén. Y tristemente esto está ocurriendo, está ocurriendo. Muchas personas confesamos al Maestro, confesamos nuestra fe, confesamos creer en Dios, confesamos creer en Jesús el Mesías, nos conformamos con participar de una religión, pero no tomamos esta responsabilidad de que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? Muchos lo ven solamente como el punto del bautismo. Amén. Es más allá que el bautismo. Nacer del agua, porque el agua está representada ¿por qué? Por la palabra. Amén. Jesús dijo a los discípulos el día de la cena, que les dijo: porque vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué le lava solamente los pies? Porque vosotros ya estáis limpios, porque han sido lavados ¿qué? Por la palabra. Entonces, lo que lava, ¿qué es? La palabra. Amén. La obediencia a la palabra, el cumplimiento de la palabra. En la medida que la persona vive la palabra, obedece la palabra, camina en la palabra, claramente entonces la misma palabra, a través del mandamiento que trae, te va ¿qué? Te va lavando y te va purificando, que es el proceso de regeneración. Hay dos procesos de nuestra salvación, que es la regeneración, que es por el lavamiento, y la renovación, que es por el Espíritu Santo. Entonces, yo debo ser regenerado por una parte y renovado por otra parte. Amén. Entonces, regenerado, ¿qué quiere decir? Que la palabra me va a enseñar que todo lo que yo estaba haciendo, que estaba bien y que estaba mal. ¿Qué tengo que corregir y qué no debo corregir? ¿Qué debo mejorar y qué debo corregir? Amén. Me va a permitir ver. Ahora, por el Espíritu, me va a permitir ¿qué? Poder entender cada día más por qué se hace esto, por qué se hace aquello, por qué el Padre manda esto y por qué el Padre manda aquello. Y entonces, a medida que yo estudio la palabra, el Espíritu Santo me está renovando ¿qué? El entendimiento. Y en la medida que mi entendimiento es renovado, entonces claramente yo voy a poder caminar más teniendo conciencia de cuál es la voluntad de Dios
y cómo hacerla. Amén. Entonces, lo primero es concedido por la fe. El nacer de arriba es concedido por medio de la fe. Amén. Todo aquel que cree en Jesús el Mesías claramente recibe el don de poder nacer de arriba y poder ver el reino. Pero inmediatamente también entonces viene la responsabilidad. Tocar no es entrar, ¿verdad? Y el Mesías dijo, cuando le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? ¿Qué Dios respondió él? Esforzaos a entrar vosotros porque muchos tratarán y no podrán. Amén. Por eso la Escritura nos habla de que despojaos del viejo hombre que está viciado con toda malicia y con toda maldad, y revestíos del nuevo hombre hecho conforme a la justicia y la verdad que es en Jesús el Mesías. O sea, todo el proceso de la salvación está en dos partes. Una que es la que el Padre me concede, que yo pueda ver a medida que yo creo a la palabra, como dice la Escritura, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. O sea, eso es la fe. Pero una vez que yo he creído, ahora tengo la responsabilidad de tomar una posición. O sea, que creí, ahora tengo que obrar. Si quiero alcanzar, porque muchas veces creemos que la fe solamente es creer y ya no hay que hacer nada más. ¿Y dónde queda la santificación? ¿Y dónde queda la regeneración? ¿Y dónde queda la transformación? ¿Y dónde queda la renovación? Que es por la palabra, eso se queda a un lado. ¿Por qué nos acostumbramos? Y tristemente, y espero que no pase aquí, ni en nuestras vidas, nos acostumbramos a venir al servicio, escuchamos el mensaje, nos vamos a la casa y nunca más meditamos en la palabra del Señor, no leemos más la Escritura, no meditamos si nuestra vida, nuestro pensamiento, lo que creemos, lo que hablamos, lo que decimos, está conforme a la voluntad de Dios o no. Por eso hay creyentes que usan malas palabras, son mal hablados y nunca se corrigen. ¿Por qué? Porque realmente no hay la importancia de que yo tengo que cambiar mi forma de hablar, mi forma de expresar. Amén. Porque dice la Escritura que de toda palabra necia que hablen los hombres, ¿qué dice la Escritura? De eso darán cuenta en el día del juicio. O sea, aún las palabras van a ser juzgadas. Entonces, ahora recuerde que con las palabras, si yo no me cuido de cómo hablo, puedo herir a muchas personas, puedo hacer daño, puedo dañar a muchas personas si yo no me cuido la forma de cómo me expreso, de cómo hablo. Amén. Ahora también tengo que traer a Dios mis pensamientos y lo que yo pienso acerca de la vida, si mis afanes, mis metas, realmente eso es conforme a la voluntad de Dios o estoy equivocado. Entonces el nacer de agua y del Espíritu tiene que ver con conocimiento y entendimiento. Amén. Aunque yo tengo que examinar toda mi vida para ver si como he vivido eso es conforme a la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, es conforme a la verdad de Dios o no, y entonces empezar a corregir un montón de cosas que estaba haciendo mal, y ahora por la renovación del Espíritu a cambiar mi forma de ser, que si antes era mal hablado, ahora aprendo a hablar, que si antes usaba palabras inocentemente porque no sabía, ahora tengo que cambiar hasta las palabras, y la persona cambia hasta la forma de expresarse, la forma de hablar, que si antes me dejaba llevar por el temperamento y hacía malos gestos y hacía cosas, torcía los ojos, torcía la boca delante de las personas sin importarme herir a nadie, ahora entonces la palabra me enseña que tengo que tener dominio propio, que tengo que tener templanza, que ya no puedo actuar en la carne como si, porque es que yo soy como yo soy y nadie me puede cambiar. No, eso no funciona aquí. Ese dicho que uno escucha a la persona que yo soy como soy y nadie me cambia, entonces tú no eres de aquí. Porque todo el que viene a Dios no puede seguir siendo como era, para empezar. Y claramente Dios sí lo va a cambiar, si es que uno quiere cambiar. Amén.
Eso de las palabras, de los gestos, todo eso puede hacer mucho daño si uno no se domina, si uno no se controla. Por eso, en la escala del crecimiento que dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Y qué viene después del conocimiento? Dominio propio. Una vez que yo sé qué le agrada a Dios y qué no le agrada, entonces ya no puedo seguir actuando en la carne como yo actuaba antes, sin importarme, sino que ahora tengo que aprender a dominarme, dominar los sentimientos, dominar mi boca, mi forma de responder, mi forma de actuar. Entonces, todo es una responsabilidad que yo tengo. Y dice Pedro, dice la Escritura, que el que no trabaja en estas cosas, dice, tiene la vista muy ¿qué? Muy corta. Porque ha olvidado la purificación de sus pecados. O sea, olvidó por qué fue que vino a esto y a dónde fue que vino. Si una persona viene, y ahí es donde viene el problema que hay mucho en los creyentes hoy en día, que mucha gente no sabe ni por qué vino, o otros vinieron por los motivos equivocados. Y si una persona no viene por los motivos correctos, no va a poder entender y a comprender cuál es su responsabilidad, qué es lo que Dios exige de él y por qué fue que vino. Por eso es que en la predicación del mensaje, en el anuncio de las buenas nuevas, si no se hace conforme al Padre lo mandó, esa persona va a entrar, como dice el Mesías, por otra puerta. Y el que no entra por la puerta que dice el Mesías es ladrón y salteador. Quiere decir que si una persona no viene por los motivos que la Escritura lo llama, que es reconocer que es pecador, arrepentirse, querer cambiar, querer vivir una vida agradable ante Dios, si la persona no viene con esos motivos y viene porque quiere que le solucione un problema, que se le haga un milagro, que se le resuelva un problema matrimonial o cualquier cosa, entonces vino por otra puerta. Amén. Y esa persona nunca va a poder meditar en realidad a qué fue que vino delante de Dios. Amén. Y podemos que en las congregaciones, tristemente, hay mucho pecado, porque la gente no ha entendido lo que realmente somos y a qué se nos llamó. Amén. Entonces, y esto debe decirle que aún uno mismo, cuando ya conoce y entiende esas cosas, a veces uno mismo también se descuida y descuida su forma de hablar. Usted puede, ¿sabe qué dice la Escritura? Que si usted lleva esta palabra de verdad, pero tiene que llevar con misericordia y con amor. Porque si usted la lleva con la verdad, porque es verdad, y no tiene misericordia ni compasión la que se la va a decir, le va a hacer más daño que bien. Que lo vas a herir, lo vas a lastimar. Amén. Aún la palabra tiene su forma de ser expresada. Entonces, cuando una persona viene a darle machete a otro porque es que usted es pecador, usted eso, en realidad lo que le va a hacer es más daño que bien. Amén. Claramente hay que llamar al arrepentimiento, claramente hay que hablar del pecado, pero hay que tener cuidado en la forma en que yo presento la palabra. Amén. En la forma en que yo corrijo a las personas, porque aún en la corrección se puede lastimar. Si yo corrijo a una persona y lo avergüenzo en la corrección delante de la gente y todo eso, ¿qué le estoy haciendo? Más daño que bien. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros nos descuidamos en que no, es que hay que decir la verdad, no, que es que hay que hablar las cosas como son. No, aún la verdad y aún las cosas como son, hay que tener misericordia, hay que tener compasión y hay que tener cuidado de amor al prójimo, de no hacerle daño, mis hermanos. Amén. Porque por eso es que hay tanta gente lastimada por allí. Amén. Porque vamos a hacer más bien tropiezo, amén, que bendición. Amén. Dice, claramente, le dijo el maestro a Nicodemo, para explicarle mejor esto. Dice, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Lo que ha nacido del ruach, ruach es. Ahora, fíjese bien.
lo que es carne, por eso dice Pablo en otra parte, dice, conforme al primer Adán, así llevamos la imagen de él. Y conforme al postrer Adán, así también llevaremos la imagen de él. Entonces, uno lleva la imagen de aquel a quien sigue, o aquel de quien viene. Cuando estamos en el mundo y en la carne, la imagen que llevamos es la imagen de ¿qué? Del primer Adán. La imagen caída, la imagen que está deteriorándose. Amén. Y eso no cambia. Eso no cambia a menos que haya un nacer de arriba. Por eso es que a los hijos de Dios, dice la Escritura, dijo Juan en principio, dice que porque no nacieron de voluntad de carne y varón, ¿verdad? De carne y sangre, sino que nacieron por voluntad de Elohim. Nadie puede nacer de arriba si no se le es concedido. Eso es algo que toda persona debe entender, todo creyente debe saber. Si estás delante de Elohim, si estás delante de Dios, es porque se te concedió. Pero no, como dice la gente por ahí, es que todos somos hijos de Dios. No. Todos los hombres no son hijos de Dios. Los hijos de Dios solamente vienen a ser aquellos que por la gracia de Jesús el Mesías se les concede ¿qué? Nacer de arriba. Dejar de ser carnales para ahora ser ¿qué? Espirituales, porque cuando habla de que lo que es espíritu, lo que ha nacido del espíritu, espíritu es, quiere decir que el que es de la carne sigue la carne, obedece a la carne, hace los deseos y los deleites se complace en hacer los deleites de la carne. Pero el que es del espíritu no sigue a la carne, sino que se complace y se deleita en obedecer lo que el espíritu lo guía a hacer. Y es que ahí donde se revela realmente quién está guiado por el Espíritu de Dios y quién no, y quién está guiado por la carne. Si nosotros le damos rienda suelta a la carne, al temperamento, a la grosería, a las malas expresiones, al mal testimonio, al falso, a calumniar, a dar falso testimonio, o a decir mentiras acerca de alguien, a dañar el nombre de alguien, entonces estamos caminando conforme a la carne y no conforme al espíritu, porque el que sigue al espíritu tiene en su corazón el amor al prójimo, y el que ama al prójimo entonces no le hace ningún mal. Amén. Porque nadie va a poder hacerle mal a aquel que ama. Amén. Dice, no te maravilles, le dice el Señor a Nicodemo, de que te haya dicho, os es necesario nacer de arriba. El Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Fíjense que aquí, lo que decía esta mañana en cuanto a las traducciones, ¿verdad? Aquí dice que, aquí se tradujo la palabra rúa o neuma como espíritu. Pero si uno entiende el concepto de lo que el Señor está hablando, Él no está hablando de espíritu, está hablando del viento, ¿verdad? Comparando cómo obra el espíritu de cómo se siente el viento. ¿Ven? Que recuerde que la palabra viento, tanto en hebreo como en griego, también significa rúa. Amén. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Claramente la comparación de cómo se produce el nacimiento espiritual tiene que ver con que es algo que el hombre no puede llegar a percibir. Amén. Ahora, ¿cómo se puede saber de que alguien ha nacido de nuevo? Si entendemos las palabras del Mesías y del simbolismo que usa del viento para explicarnos esto, ¿cómo yo puedo llegar a tener idea de que alguien ha nacido de nuevo? No, dice, no es tanto por lo que no se puede ver. O sea, yo no puedo ver quién ha nacido de nuevo y quién no. Pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué pasa con el viento? ¿Tú puedes ver el viento?
Amén. Tú no puedes ver el viento, pero sí sientes la acción del viento. Asimismo, yo no puedo ver, o no podemos ver quién ha nacido de nuevo, pero sí podemos percibir en las acciones si la persona ha nacido de nuevo o no. Claro, el comportamiento, el desarrollo de la persona nos va a dar un indicio, no una seguridad, pero sí un indicio de que han sido. Ahora, ¿cómo ocurrió que una persona que antes estaba acostumbrada a hacer el mal y a tener una vida desordenada, ahora de un momento a otro empieza a ordenar su vida y empieza a cambiar y empieza a cuidarse y a vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Quién vio cuándo ocurrió ese proceso? Nadie. ¿Qué es lo único que podemos percibir en ese proceso? El cambio, las acciones que la persona va teniendo. Amén. Y ahí es que todo se percibe. Pero si una persona dice que es creyente, viene a la iglesia, pero usted no percibe ningún cambio, sigue siendo mal hablada, critica, murmura, está haciendo mala atmósfera a otras personas, chismeando de otras personas, sembrando cizaña, ¿hay algún cambio en esa persona? No hay nada. Amén. Entonces, el nacer de arriba no se puede ver, pero sí se puede sentir, sí se puede percibir en las acciones, en la transformación de la persona. Si no hay transformación, difícilmente vamos a poder percibir de que ha habido un nacimiento. Porque todo aquel que nazca y se le conceda nacer de arriba y nazca del agua y del espíritu, claramente se va a percibir la transformación, se va a percibir la renovación, se va a percibir la regeneración de esa alma y de esa vida. Amén. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De nacer. Él sigue enclaustrado ¿en qué? En lo terrenal. Amén. O sea, él sigue pensando en términos terrenales de nacer. O sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Porque claramente no estaba entendiendo lo que el maestro le estaba diciendo. Y puede que el maestro le dice, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Porque recuerde que aunque en la Torá y en los profetas había revelación acerca de las cosas, el entendimiento no vino hasta que vino el Espíritu, hasta que vino el Mesías. Amén. Claramente lo que el Señor le está diciendo a él es que él es maestro de lo que sabe. En su propio conocimiento. Claro, de lo que él ha logrado captar. Y por eso es que le dice ahorita, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, ¿qué? Hablamos. Amén. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Y es aquí donde viene la dificultad de las diferentes posiciones. Amén. Cada quien habla de lo que conoce. Cada quien habla de lo que ha visto. Amén. Hay muchos que hablan de lo que han oído, pero no se han cerciorado. Amén. Por conocer y entender si lo que han oído realmente es así o no es así. Así que lo que hay hoy en día es mucha repetición. Conceptos, doctrinas, ideas, pensamientos que se repiten de creyentes a creyentes, pero que nadie se ha detenido, o muy pocos se han detenido a decir, vamos a examinar si eso realmente que están diciendo o que nos han dicho es así o no es así. Amén. Claramente, ¿de qué hablaba Nicodemo? Pues de lo que él podía entender acerca de la Torá y de los profetas. Amén. De lo que él podía haber estudiado y comprendido. Recuerde que no había Espíritu Santo guiando a los israelitas antes de que viniera
Espíritu Santo, antes que viniera el Mesías. Por eso es que aún los mismos discípulos, aunque veían al Señor, no lo comprendían todo. Y fue hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y que vino el Espíritu de verdad, que ellos pudieron llegar ¿a qué? A entender y a comprender. Y es aquí donde viene lo importante de lo que es, si una persona va a una congregación a escuchar los mensajes, a escuchar la doctrina, pero no escudriña la Escritura, no ora a Dios para que le guíe por el Espíritu y le dé entendimiento y revelación y conocimiento de la verdad, ¿de qué va a hablar? Lo mismo que escucha. ¿Qué es lo que va a repetir? Las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas. Y por eso que usted ve a la gente repitiendo lo mismo por todas partes, todos hablan lo mismo. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que se ha hecho. Amén. Y si alguien viene y estudia y dice algo diferente, no, ese se desvió, ese se descarrió, ese está apostatando. Porque te saliste del folleto, del formato que hay. Amén. Y entonces de nuevo te señalan, está haciendo esto, está haciendo aquello. Pero en realidad nadie quiere comprobar, nadie quiere venir, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. En vez de estar repitiendo por ahí lo que otros dicen y promulgando el falso testimonio y la calumnia, porque muchos están diciendo por ahí que que algunos otros estamos aquí judaizando y haciendo cosas, pero nadie quiere venir a oír para saber si es cierto, sino que fulano tal lo dijo, entonces el otro lo repite a otro y lo repite a otro, y todo el mundo habla de lo mismo sin darse la oportunidad a nadie de realmente conocerle a uno, de darle la oportunidad de decirle, bueno, explícame qué es lo que realmente tú enseñas o qué es lo que tú realmente predicas, y así entonces puedes decidir realmente si lo que digo es verdad o no es verdad. Pero andan juzgando simplemente porque un pastor o alguien empezó a señalar. ¿Amén? Entonces, la gente habla de lo que sabe. Pero una cosa es saber y conocer y entender la voluntad de Dios, y otra cosa es repetir lo que se me enseña. Amén. Y lo que Dios nos manda es a nacer del agua y del Espíritu. Es nuestra responsabilidad llegar a conocer y a entender la voluntad de Dios, y para eso hay que esforzarse y estudiar las Escrituras, y aparte de la Escritura pedirle al Padre que por el Espíritu Santo nos dé la misma revelación que le dio a los que la escribieron, para poder entender y comprender por qué se escribió, qué fue lo que quisieron decir, porque entonces ¿quién me lo va a revelar a mí? Nadie más. Si el Espíritu no nos da revelación, ¿cómo vamos a poder entender y comprender lo que se escribió? No hay forma. Amén. Y es aquí donde realmente debemos hacer énfasis para que salgamos de esa burbuja de religión. Por eso mismo que yo le escucho a muchas personas que dicen, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. No sé qué es lo que dice. Amén. Primeramente porque no se trata solamente de leer. Tienes que nacer, tienes que creer, tienes que pedirle a Dios. Todo, ¿qué dijo el Mesías? ¿Qué enseñó el Mesías? Si no pedimos, no se nos da. Y si pedimos, no se nos negará. Pero la gente está aprendiendo a pedir, ¿es qué? Cosas materiales, cosas terrenales. Pero nadie está pidiendo la santificación en la verdad. Nadie está queriendo conocer cuál es la verdad de Dios. Y todos andan repitiendo las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas que por siglos se han venido enseñando. Amén. Gracias a Dios, hoy los líderes de las religiones no tienen el poder que tenían antes, porque si no andaban quemando todo el mundo por ahí por las hogueras. Amén. Ya estuviéramos nosotros hoy pegados en un poste ardiendo, porque eso es lo que hacían. Amén. Cuando alguien se levantaba a reclamar porque no estaba de acuerdo, porque la Escritura no decía las cosas que ellos enseñaban, entonces los colgaban de los postes para quemarlos, o los descuartizaban, o sabrá Dios cuánta maldad hicieron. Amén. Pero aquí pasa también donde con el cielo lo andan sacando. Si uno Amén. se levanta
Hoy en día, un hermano me compartía, va a una congregación y le dicen, ¿sabe qué? Tienes que decidirte. Tú estás yendo allá a oír esas cosas, pero o allá o acá. Amén. ¿Por qué a una persona se le debe prohibir que busque cada día más conocer de Dios, que Dios lo guíe, que Dios... Cada quien debe ser libre de ir donde quiera. Lo único, asegúrese que lo que hace, sea que se mueva o que sea que se quede, sea porque está buscando la voluntad de Dios y pidiéndole a Dios que le revele si lo que escucha es conforme a la verdad o no lo es. Amén. Pero lo demás, nadie puede detener a nadie. Amén. Porque la misma astucia que antes hacían los fariseos para con el pueblo, ¿cómo los retenían para que no oyeran al maestro, para que no creyeran en él? Los amenazaban, ¿verdad? Decía, pues si ustedes lo siguen, no lo creen, le creen a él, los expulsan de la sinagoga. Hoy en día los pastores siguen haciendo lo mismo. Cualquiera que medio se mueve para tratar de oír otra cosa, inmediatamente los expulsan o los apartan o los señalan. Amén. Entonces, tristemente, pero Dios juzgará a cada quien. Amén. Debemos entender una cosa, de que sea que prediquemos, sea que enseñemos, sea que escuchemos, a Dios daremos cuenta de lo que hicimos, de lo que hablamos, de lo que decidimos hacer. Amén. De lo que juzgamos. Todo eso, para empezar, que Dios nos pide la Escritura nos pide que no juzguemos antes de tiempo y que no juzguemos a la ligera. Hay que cerciorarse antes de estar juzgando, antes de estar transmitiendo cosas que no tenemos seguridad si son así o no. Amén, porque Dios tomará cuenta de esas cosas. Amén. Dice, versículo 12 del capítulo 3 de Juan, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Está diciendo, si no me comprendes hablándote en términos terrenales, ¿cómo será si yo te hablo en términos celestiales? Realmente no lo voy a poder entender. Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esto es interesante porque el único que puede traer la verdadera revelación de las cosas es el Hijo. Y aquí está establecido que realmente lo que hemos venido hablando, cuando Él dice nadie ha subido al cielo, nadie es nadie. Y en el judaísmo, y en una cosa que le gusta mucho a la gente y que está muy de moda hoy en día, que se llama la Cábala. La Cábala supuestamente fue conocimiento que fue transmitido por medio de Elías. Amén. Porque claramente como creemos y entendemos creemos que Elías está vivo por ahí, entonces claramente en el judaísmo se le da mucha importancia a lo que es estas revelaciones que supuestamente vinieron de el profeta Elías, que se le apareció un rabino y le reveló y le enseñó todas estas cosas. Amén. Y la gente anda creyendo en todo eso. Amén. Cuando el Mesías dice que nadie ha subido al cielo. Amén. Solamente aquel que descendió. Amén. Y esto concuerda con todo lo que hemos hablado acerca de los muertos, de que los muertos están muertos. Amén. El único que está vivo es ¿quién? Es Jesús, el Mesías. Fíjense, hablando de otra cosa porque aprovecho la oportunidad. Se habla de la resurrección de María, ¿verdad? Dentro del catolicismo. Pero interesante que estos libros fueron escritos, se cree que 70 años después de que todas estas cosas pasaron. O sea, mucho tiempo después. Y en ninguno de estos escritos se vuelve a nombrar a María para nada. La última vez que se nombra a Miriam, la madre de Yeshua, en la escritura, es cuando él está en el madero diciéndole a Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Pero después de ahí, ya no se nombra más. Hasta en el libro de Hechos creo que aparece otra vez. Amén. Cuando en el Shavuot, amén. Y de ahí en adelante ya no se nombra para más nada. ¿Por qué la escritura no da testimonio de la resurrección de María? Amén. Porque claramente
no fue a ella que se le prometió que daría su vida para volver a tomar. No era ella la ungida, sino el Señor. A él fue el que Dios le concedió dar su vida y volverla a tomar. Y él es la primicia de todos los que han de resucitar. Amén. Tanto así que no se sabe ni de dónde murió ella. No se sabe. Lo único que hay una cantidad de explicaciones ahí en cuanto a la muerte de ella, pero que en realidad la iglesia no tiene ni noción de dónde murió. Amén. Y mucho menos de dónde se levantó, porque la Biblia da testimonio de Yeshua. Se levantó y lo vieron los discípulos, ¿verdad? Y todo esto lo digo ¿por qué? Porque todas esas cosas son las que han traído tanto engaño y confusión al pueblo de Dios. Porque el testimonio, la Escritura solamente tiene como propósito dar testimonio de que Yeshua es el Mesías, el Hijo, el Ben Elohim, el Hijo de Dios, aquel que ha de volver para levantar a los muertos y para reinar y juzgar a la tierra. Amén. No es nadie más. Amén. Y que los hombres pongamos la confianza en Él y en nada ni en nadie más. Entonces, claramente dice el Señor, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés, en otra escritura dice que está en el cielo, pero eso no fue añadido después, amén. Eso no está en los textos más antiguos. El 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, amén. Vamos a parar allí. Claramente, el propósito del Mesías era que ser levantado para salvación, y que todo aquel que le pique a la serpiente del pecado, cuando perciba la muerte en él, entonces pueda mirar a aquel que fue levantado en el madero para que entonces no muramos y se nos conceda la vida. Así como en el desierto, cuando la gente era picada por las serpientes, y entonces al que le picaba la serpiente y sabía que la muerte le venía encima, ¿qué tenía que mirar? A la serpiente que Moisés había levantado, que Dios ordenó levantar en el desierto, para que todo aquel que fuera mordido, al verla, pues el veneno no le hiciera efecto y no muriera. Amén. Así también nosotros, cuando nos pica la serpiente del pecado, a los hombres, entonces cuando percibimos la muerte, podamos levantar los ojos y ver a aquel que fue levantado en el madero y no morir, sino ser salvos por la gracia y por la vida de Él. Amén. Que es lo que está haciendo Él. Entonces, nacer de arriba, recuerden, primeramente es concedido solamente por parte de Dios, por medio de la fe, pero nacer del agua y del Espíritu es responsabilidad del creyente. El creyente debe esforzarse y debe ocuparse en la salvación que hemos recibido. Si no nos ocupamos en ella, entonces realmente estamos perdiendo una gran bendición. Amén. Sí, hermano. Pastor, la de la serpiente, y cuando personas que hablan, que me han dicho, pero dice que no se hagan ídolos.